Vamos a hablar esta noche, mientras recibimos las primeras llamadas de nuestros televidentes y las preguntas, del traslado. Y se ha hablado mucho en estos días de ese tema de trasladarse de un régimen a otro. Las personas que están en los fondos privados pues se quieren pasar para Colpensiones o en algunos casos puede ser al contrario. Comencemos hablando de ese tema, de cada cuánto me puedo yo trasladar de régimen, ya sea del fondo privado, Colpensiones o al contrario, doctora. Bueno, entonces la norma establece que el traslado entre regímenes pensionales puede ser cada 5 años. Cada 5 años, pero cuando ya llegamos a la edad límite para trasladarnos, que es hombres hasta antes de cumplir 52 años y mujeres hasta antes de cumplir 47, ya de ahí en adelante no puede hacerse el traslado de régimen, porque la norma dice que es hasta antes de que le falten menos de 10 años para cumplir la edad de pensión de vejez. Entonces serían 47 mujeres y 52 hombres, el término máximo para trasladarlos. Las personas que todavía no han llegado a esa edad lo pueden hacer sin ningún problema, Claro. pero no esperar hasta el último año. Ah, no, claro, los que están antes de esa edad, entonces lo que tienen que hacer es pedir la doble asesoría, se acercan a Colpensiones y se acerca al fondo privado en el que está afiliado y piden la asesoría para trasladarse, eso se llama doble asesoría. Cuando ya tienen la constancia de que recibieron la doble asesoría, proceden a radicar el formulario de afiliación a Colpensiones, marcando la casilla de traslado de régimen, de qué fondo vienen, y esperar el término, que más o menos son 2 mesecitos, para verificar si fueron aceptados o no en Colpensiones. A los que ya se les venció el término para hacerlo, pues hay que acoger ya la vía judicial. Bueno, la vía judicial, entonces enfoquémonos en eso. Ya se me pasó el término a mí, yo dejé pasar los 52 años, una mujer dejó pasar los 47 años, ya se pasó el término máximo para hacerlo. ¿Y cuál es ese proceso? ¿Demandar ante quién? ¿Cuánto demora? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, Germán, es un proceso ordinario laboral. Esto quiere decir que se tramita ante la justicia laboral. En primera instancia, es el juez laboral el que conoce de este proceso. Este juez laboral, dependiendo del cúmulo de trabajo y de la congestión que haya en cada circuito judicial, podría demorarse más o menos 2 años. Hay circuitos judiciales más rápidos, pero por ejemplo en Medellín ya nos están fijando audiencias para 2020 y 2021 por la congestión que tenemos en esos juzgados laborales. Entonces, en primera instancia, podemos hablar más o menos de que el proceso tiene una duración de 2 años, pero estos procesos, Germán, siempre van a segunda instancia, van al tribunal superior de ese circuito judicial. En el caso de Medellín sería el Tribunal Superior de Medellín, sala laboral. Entonces, este tribunal conoce del proceso en segunda instancia, ya sea porque alguna de las partes apeló, porque el Fondo de Pensiones presentó algún recurso de apelación, porque Colpensiones apeló o porque nosotros como demandantes apelamos. Si no hubo apelación de las partes, entonces el expediente también va al tribunal en consulta. Es un grado jurisdiccional donde el tribunal revisa la legalidad del proceso, porque como Colpensiones es una entidad del orden nacional, pues tiene que revisarlo porque hay intereses del Estado. Una vez lo revisa, pues ya termina de surtir el grado de consulta o termina de surtir la apelación y el expediente regresa al juzgado. En el tribunal más o menos, pongámosle 1 año y medio. O sea que es una demanda que puede tardar entre 2 y 4 años más o menos. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema un poco más adelante porque ya tenemos llamada telefónica. Les recuerdo la línea 265-7757 y línea de WhatsApp 310-665-8193. También tenemos preguntas ya. En línea tenemos a Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿cómo está, don Germán? Muy bien, don Carlos, bienvenido al programa, lo escuchamos. Sí, señor, vea, mi consulta para la doctora, buenas noches, doctora, es la siguiente. Yo soy pensionado de un fondo privado de pensiones desde el 2008. Sí. Desde hace algún tiempo para acá, en ese tiempo pues la asesoría fue muy superficial y nos pasamos por alguna razón. Pero desde hace un tiempo los fondos privados vienen diciéndolo y en conferencias, yo he estado en algunas, yo fui gerente de recursos humanos de alguna empresa, diciéndole que su capital en algún momento se puede agotar. ¿Sí? La ley dice que finalmente pues a uno, si se le agota el capital por lo que los rendimientos no fueron suficientes, a uno le garantizan un salario mínimo, pero ¿qué hace uno acostumbrado ya a un salario que vengó cuando trabajaba en un buen puesto y ahora viviendo con sus obligaciones y con sus hijas en universidad y todo, ya con un salario mínimo? Ese problema
va a ser un problema también, pues, que no nos toca a nosotros y tampoco a ustedes, pero al gobierno y a todos le va a causar un problema social en determinado momento. Y un montón de viejitos viviendo precariamente, vamos a tener que vender hasta los apartamentos y las cosas, porque con un salario mínimo uno ya no vive. Efectivamente, don Carlos, lo que pasa es que en el régimen de ahorro individual, ellos cada año hacen un recálculo y dependiendo de lo que arroje el recálculo definen si la mesada se conserva en el valor que tiene, si puede subir o si por el contrario disminuye. Sin embargo, ya hay muchas sentencias de la Corte Constitucional y de jueces por vía de tutela en los que hemos obtenido que a ustedes como pensionados del régimen de ahorro individual les incrementen el IPC, que les garanticen como mínimo el IPC de cada año, que no les rebajen ni se las dejen igual, sino que cada año incremente con IPC. Si en su caso ya le han disminuido o no ha aumentado, podría hacerse por vía de tutela para obtener este reajuste anual, porque pues la Corte hace una serie de análisis, lo que usted dice, el mínimo vital, todos los compromisos que tienen las personas como para que estas mesadas disminuyan. Sin embargo, pues así está establecida la norma, así está el régimen de ahorro individual, pero también pues la buena noticia es que la Corte Constitucional ha venido pues sosteniendo frente a esto que se puede aplicar el IPC y por vía de tutela se logra.